Hola, mi nombre es Paula y les vengo a hablar sobre la caída o la desintegración de la Unión Soviética. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, mejor conocida como la URSS, que durante el siglo XX era el estado más extenso en el mundo, se formó en 1922 tras el triunfo bolchevique en la Revolución Rusa. Con el tiempo, la Unión Soviética se conformó por 15 repúblicas. Algunas entraron por voluntad propia y otras porque sus territorios fueron invadidos. La Unión Soviética se transformó en un bloque que rivalizó con los Estados Unidos en el escenario de la política mundial, en un periodo llamado Guerra Fría que se dio después de la Segunda Guerra Mundial. Diferencias ideológicas, políticas y económicas fueron la causa de esta rivalidad que nunca se manifestó mediante una guerra directa, sino a través de intervenciones y disputas en otros territorios, también con el desarrollo armamentístico o con innovaciones científicas y tecnológicas, que un ejemplo es la carrera espacial. Durante la Guerra Fría se creía que se podía desatar un conflicto nuclear entre estas dos naciones, ya que ambas insistían en que su ideología debía ser la que se expandiera por todo el mundo. Este conflicto llegó a su fin gracias a la caída del bloque soviético en 1991. La desintegración de la Unión Soviética fue un proceso sumamente complejo, ya que fueron varios acontecimientos que con el tiempo acabaron con la Unión Soviética. En 1985, dentro del Partido Comunista de la Unión Soviética, tras la muerte de Konstantin Chernenko, tomó posición como secretario general del partido Mikhail Gorbachev, quien pertenecía a una nueva generación en el poder. Gorbachev heredó una Unión Soviética con un sistema político y económico estancado. Necesitaba de una renovación, por lo que el nuevo mandatario centró su gobierno en dos reformas. Perestroika, cuyo significado es reestructuración, era una serie de reformas económicas para descentralizar el control de la economía por parte del Estado, mediante una liberalización de la producción y el permiso para que nuevos actores invirtieran en actividades empresariales. La otra reforma fue de un corte más social, glasnost, la que traduce apertura o transparencia. Se trató de una reforma para fomentar una mayor libertad de expresión en las discusiones públicas entre ciudadanos y dentro de los medios de comunicación. Esto con la idea de contrarrestar la censura y represión que prevaleció en otros periodos en la Unión Soviética. Esta y otras reformas fueron la base de la política de Gorbachev. Sin embargo, estos cambios no lograron concretarse y, junto con otros sucesos de la época, hicieron que la Unión Soviética pareciera estar perdiendo poder. Parte fundamental del debilitamiento de la Unión Soviética fue el fracaso de la perestroika. La economía soviética no pudo adaptarse a estos cambios que seguían implicando un control centralizado por parte del Partido Comunista. La subida de precios y la escasez de productos se agudizaron, lo que provocó que mucha gente enfureciera debido a las hambrunas. Otro factor importante fue el debilitamiento del sistema comunista dentro de los países del este, que aunque no eran parte de la Unión Soviética, eran sus aliados dentro de la Europa central y oriental. Este proceso empeoró por la caída del muro de Berlín en 1989 y la desaparición de la República Democrática Alemana. A su vez, otros sistemas comunistas también cayeron o se debilitaron en Hungría, Polonia, Checoslovaquia, Bulgaria, Yugoslavia y Rumania, por lo que la influencia del bloque soviético se vio reducida. La Guerra Fría era básicamente la disputa por la influencia y por territorios entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Otro elemento son el incremento de conflictos étnicos y de movimientos nacionalistas en varias regiones de la Unión Soviética. Esto se pudo ver en una zona como la de los países bálticos de Lituania, Letonia y Estonia, quienes fueron anexados a la Unión Soviética tras ser invadidas durante la Segunda Guerra Mundial. Estos países impulsaron fuertes procesos independentistas, con Lituania como la primera república que formalmente
declaró su independencia y su salida de la Unión Soviética en marzo de 1990. Estos problemas no harían más que acrecentar los movimientos nacionalistas en otras partes de la Unión Soviética. Otro factor fue la disputa de poder que surgió entre el gobierno central de la Unión Soviética y el de la República Soviética de Rusia. Dentro del mismo proceso de descentralización impulsado por Gorbachov, se había declarado la soberanía estatal de Rusia como integrante de la Unión, lo que eventualmente llevó a la creación de un nuevo cargo como el de la presidencia de la República Soviética de Rusia. La elección de este puesto fue ganada por Boris Yeltsin. Todos estos cambios, disputas y procesos también llevaron a la inconformidad de los sectores más conservadores del Partido Comunista, quienes veían cómo perdían poder e influencia dentro de la estructura de la Unión Soviética. A principios de los años 90 del siglo XX, nadie veía como una posibilidad siquiera cercana a su desintegración. Se hablaba de una renovación total, pero nadie imaginaba que un bloque tan poderoso pudiera caer. Pero hubo un suceso que cambió esa perspectiva por completo: un golpe de Estado. Gorbachov estaba negociando un nuevo acuerdo para la Unión Soviética, que daba una autonomía y poderes a las repúblicas que la conformaban, pero a su vez mantenía un sistema político y económico en común. Según Gorbachov, este acuerdo era la solución a todos los problemas. Esto no hizo felices a los sectores conservadores del Partido Comunista, porque veían en dicha propuesta un peligroso paso hacia una eventual desintegración de la Unión Soviética, y también decían o creían que Gorbachov los llevaría a las ruinas. Así, un 19 de agosto de 1991, Gorbachov estaba de vacaciones en su casa de campo, cuando de pronto se encontró con la sorpresa del golpe. La noticia se corrió por toda la Unión Soviética y así desató la crisis. En Moscú, los golpistas declararon el estado de emergencia. Nombraron al vicepresidente como nuevo máximo dirigente de la Unión Soviética, ordenando a su vez que tanques y la milicia se colocaran frente a la Casa Blanca. La gente continuó esta situación, se construyeron barricadas e intentaron detener cualquier acción militar. El peligro de que se desatara una guerra civil era inminente. Dentro de este clima político, Boris Yeltsin, como presidente de la República Soviética de Rusia, asumió un papel desafiante y de liderazgo ante el intento de golpe de Estado. Es muy recordada la vez que se subió a uno de los tanques que resguardaba la Casa Blanca para pronunciar un discurso. Esto hizo que gran parte del pueblo le agarrara respeto y admiraran su valentía. En cambio, hablaban mal sobre Gorbachov. Los golpistas se mostraron nerviosos ante lo que ellos mismos habían provocado. Ordenaron la retirada de los militares y luego se paralizaron. Entonces, Yeltsin ordenó una comitiva para que trajera de vuelta a Gorbachov. Esta comitiva logró convencer al dirigente de volver con ellos, y el 21 de agosto de 1991 Gorbachov volvió a Moscú. Cuando esto pasó, el panorama político había cambiado por completo. Ante la opinión pública y frente al poder político, él era visto como el dirigente tibio que no supo prever ni manejar una grave crisis. Por su parte, Yeltsin era visto como el hábil gobernante que detuvo un golpe de Estado, que rescató a Gorbachov y que evitó un conflicto mayor. El intento de golpe de Estado dejó muy debilitada a la Unión Soviética. Gorbachov intentaba por todos los medios evitar la desintegración de la Unión. La intención de varias repúblicas por abandonar la Unión Soviética crecía y los movimientos independentistas aumentaban. Un golpe ante la intención de preservar el sistema llegó cuando Ucrania firmó su acta de independencia y a principios de diciembre de 1991 el 90% de la población votó por el apoyo de esta decisión. Para Rusia, imaginar una Unión Soviética sin Ucrania era imposible. Se trataba de la segunda fuerza política y económica más poderosa de la Unión Soviética. Este paso implicaba el que las demás repúblicas tomarían el mismo camino.
Así las declaraciones de independencia siguieron ocurriendo. La Unión Soviética se desmoronaba y entonces Yeltsin agitó el tablero político. Convocó a una junta al líder de Ucrania y al líder de Bielorrusia. Esta reunión se llevó a cabo el 8 de diciembre de 1991, en lo que fue conocido como los Acuerdos de Bela-Veja. Bajo el argumento de ser tres de las repúblicas fundadoras de la Unión Soviética, Rusia, Ucrania y Bielorrusia declararon formalmente la desintegración de la Unión Soviética. En su lugar, proclamaron la fundación de la Comunidad de Estados Independientes, a la que invitaron al resto de las repúblicas a sumarse. La mayoría de repúblicas se sumaron a la Comunidad de Estados Independientes y con esto la Unión Soviética formalmente quedó disuelta. Por esto, a Gorbachov no le quedó de otra que salir en televisión anunciando su renuncia. El 25 de diciembre de 1991, la bandera de la Unión Soviética dejó de izar y fue reemplazada por la de Rusia.